Bueno, las últimas fotos que se ven en el video son un poco lo que quedó, justamente poco de lo que quedó de esa antigua empresa que se desarrollaba en San Cristóbal, el frigorífico de San Cristóbal. Empezó en el año 79, cuando 4 personas decidieron juntarse y empezar esta firma. Esas 4 personas eran los hermanos Sola, Jacinto y Delmiro, y padre e hijo Pino. Este frigorífico se desarrolló durante 10 años, o sea, tuvo un gran desarrollo hasta el 89, y en el 89 deciden pedir un permiso para poder exportar a ciertas provincias, o sea, exportar a todo el país. Este permiso se lo otorga a la Junta de la Carne, y bueno, y así entra en la etapa de los 90 con las políticas neoliberales. Durante las políticas neoliberales, el señor Menem y el señor Caballo ponen un impuesto llamado decanato, que era un impuesto que se pagaba por cabeza de ganado en el frigorífico. Como el señor propietario del frigorífico, dicen los empleados, hacía sus propias reglas, muchas veces no pagaba este impuesto. Y esto llevaba a diferentes cláusulas del frigorífico. En el año 2001, junto con una gran crisis económica que sufre el país, el frigorífico sufre una de sus mayores crisis. Bueno, después de esta crisis, el frigorífico logra salir y tiene otra etapa de auge hasta el año 2006. En el año 2006 entra nuevamente en crisis y en el año 2007 se llama una junta de acreedores en el cual se buscaba algún inversor para que alquile este lugar. En el año 2007 el propietario Delmiro Sola, en ese momento era el único propietario que quedaba, alquila las instalaciones a un hombre de la zona, Celestino Nicolau, un inversor de la ciudad del sitio. Celestino Nicolau ingresa al frigorífico con un capital de respaldo de 40.000 pesos para 40 trabajadores que había. En el año 2009, este propietario, se le puede decir así, desaparece, ya no paga sueldos y ahí es lo que se ve, los reclamos de la gente en la calle, en las rutas, cortando rutas. En el año 2010 se produce el cierre definitivo y como era esperarse, esta gente queda sin trabajo. 40 trabajadores en la calle, no tenían a dónde ir, no tenían a dónde trabajar, no tenían con qué llevarle el pan a su familia todos los días. Este grupo de gente se acerca a la municipalidad de la ciudad. La municipalidad firman un documento para poder cobrar ese dinero de respaldo, y la municipalidad les propone empezar el proceso de formación de una cooperativa de trabajo del frigorífico San Cristóbal. Esta cooperativa se empieza a gestionar desde la municipalidad y después de distintos ministerios de trabajo, de producción, en INAES, distintas instituciones nacionales y provinciales. Esta cooperativa es subsidiada por el municipio de la ciudad para poder inscribirse, y un año después de la inscripción le llegan las matrículas, la matrícula provincial y la matrícula nacional. Esos números de matrículas son, el provincial es 3.068 y el nacional es 83.853. 88.000, perdón. 38.000, perdón. Bueno, desde ese momento los empleados, los nuevos integrantes de la cooperativa de trabajo empiezan a buscar fondos. ¿Fondos para qué? Fondos para poder hacer un espacio físico donde ellos desarrollarse como empresa. Este espacio físico, según la municipalidad, va a ser el área industrial, que es la foto que se vio de esa puerta, que por ahora atrás no tiene nada, solamente lotes. Supuestamente en el lote número 17 de ese lugar, pero hasta ahora no hay nada concretado, ningún edificio, nada. Bueno, esta cooperativa genera gastos, pero no
tiene ingresos. Genera gastos en cuanto a las inscripciones, en cuanto a rendir cuentas, en cuanto a viajes, pero no produce ingresos. Por lo cual, la situación económica que está pasando en este momento de los trabajadores de esa cooperativa no es la mejor. Esos trabajadores se juntan todos los miércoles, como dice el presidente, que es el primer audio que se escucha, el presidente de la cooperativa, el señor Ricardo Artigas. Todos los miércoles ellos se juntan y se dan apoyo. No solamente apoyo económico, ellos se apoyan moralmente para no caer, para seguir en pie, para poder seguir con ese proyecto que quieren. Actualmente en la cooperativa quedan solamente 20 empleados de 40. Algunos se jubilaron y otros lamentablemente tuvieron que emigrar a otras ciudades más importantes en busca de trabajo. Y también hay personas que ya lamentablemente han fallecido. Bueno, estos trabajadores, por la situación económica que están viviendo, se juntan y hacen beneficios para poder pagar las deudas o impuestos que tenga que pagar cada uno, que no se puede solventar con solamente el ingreso de una persona en la familia. Por lo general son familias numerosas. Esta gente además, el empleo no pueden pedir mucho porque son gente grande y sobre todo son gente semianalfabeta que nunca han tenido la educación necesaria como para poder tener acceso a una fuente de trabajo que les dé sustento. Estos trabajadores nunca han bajado los brazos, últimamente están esperando que se les destrabe dinero que supuestamente la provincia y la nación les dieron, en total hay 420.000 pesos, que por cuestiones legales o políticas ellos todavía no pueden tener acceso. Cuando este dinero esté hecho, esté en sus manos, perdón, ellos van a poder completar su lugar de trabajo en el área industrial. Para esto tienen una propuesta del frigorífico de Villa Trinidad, FUSA. Este frigorífico les ofreció una cámara de frío y un camión en comodato de 10 años para que ellos puedan empezar a trabajar. Pero ¿qué pasaba? Esto solamente le iba a dar trabajo a 3 integrantes de 20 que forman la cooperativa. Entonces se propusieron formar o hacer una fábrica de chacinados en el mismo lugar donde va a estar la cámara de frío del Villa Trinidad de FUSA. Bueno, básicamente están a la espera de lo que la provincia disponga, de lo que se decida hacer, de que el dinero les llegue y están ansiosos por empezar a trabajar. Mientras tanto, se siguen juntando los miércoles para apoyarse. Bueno, en San Cristóbal ya había pasado algo similar. Probablemente sepan por experiencia el año pasado que vinieron otros chicos. En San Cristóbal se había cerrado, o se cerró, como en todo el país, el ferrocarril, una gran fuente de trabajo. Pero a diferencia de esa etapa, de ese momento, los empleados frigoríficos no se quedaron quietos. Tampoco quiero desmerecer a los trabajadores del ferrocarril que buscaron sus medios para sustentarse. Pero ellos buscaron entre todos formar un lugar en el que puedan hacer lo mismo que venían haciendo adentro del frigorífico. Lo mismo que ellos sabían hacer, supieron hacer toda su vida. Bueno, entonces, a modo de conclusión es eso, que no se quedaron quietos esperando asistencialismo gubernamental. No quiero decir que los trabajadores del ferrocarril lo hayan hecho. Y salieron a tratar de ganarse la vida, por lo menos. Bueno, antes de empezar el trabajo, la verdad que no teníamos mucha idea de cómo era esto, de la cooperativa, ni del cierre del frigorífico. Igual del cierre del frigorífico no pudimos aclarar muchas dudas porque no conseguimos tanta información. Pero nos quedó eso de
saber buscar lo que uno quiere, ese sentido de perseverancia que tienen los trabajadores del frigorífico día a día. Eso de no bajar los brazos ante una piedra en el camino o dejar de buscar lo que uno quiere porque otros le pongan trabas. Las fuentes de trabajo son: se entrevistó al secretario de la producción de la Municipalidad de San Cristóbal, el señor Aldo Pozzi. Se hizo una entrevista al presidente de la cooperativa, el señor Ricardo Artigas. Se asistió a una de las reuniones de los miércoles de este grupo. Se buscó en diarios viejos, los libros de la ciudad y los padres de una de las integrantes del grupo, que son familiares de los expropietarios, y del Canal 4, que hay imagen San Cristóbal, que nos brindó las notas esas. Preguntas, comentarios. Ya se van quedando sin batería, me parece. A ver. ¿Cómo es el nombre del dueño de la fábrica? De la Sola. ¿Cómo? Del Milo Sola. El que alquila es del Milo Sola. O sea, el que alquila es Celestino Nicolau, el inversor de la zona. Pero el propietario era del Milo Sola. Estamos empezando a cansar. No, no es por eso, sino que es por una cuestión de tiempo, pero no, que lo voy a decir al final. Porque si no, la gente se pone nerviosa. Sí. Bueno. Bueno, como el resto de los trabajos, creo que queda claramente reflejado los planteos y el objeto de estudio abordado en lo que tiene que ver con la temática propuesta para la Olimpíada, ¿no? Y cómo queda puesto de manifiesto esta parte de la propuesta temática general, que es la crisis de la sociedad del trabajo y las formas de la acción colectiva. Quería hacer una reflexión sobre eso porque en el trabajo que puso Milagros, Desastre, y en el trabajo que ustedes pusieron, aparece claramente la cuestión de las formas de la acción colectiva, y ustedes lo pusieron de manifiesto en el trabajo que escuchamos precedentemente también. Lástima que por ahí en los trabajos escritos no aprovechen eso y no se pongan a trabajar en base a eso. Eso que ustedes ponen énfasis, que lo dicen en la exposición oral y que da cuenta, digamos, de una actitud, de una forma de enfrentar el problema de la crisis del trabajo para salir adelante, por ahí estaría bueno que quede más, haya un mayor desarrollo en los trabajos escritos de esas cuestiones que ustedes ponen en el hay elementos, hay materiales desde el punto de vista teórico y metodológico. Por ahí, si les interesa seguir con esto, estamos a disposición para poder colaborar en la profundización de ese tipo de cuestiones. Y por lo demás, nada, me parece un buen trabajo, me gustó el material que prepararon para presentar la exposición. Felicitaciones. Solamente dos cositas que tienen que ver con el trabajo. Ustedes hablan de acciones colectivas, me pareció a mí entender cuando leí el trabajo, cuando se refieren a la constitución de la cooperativa, esto de reunirse los miércoles y de darse fuerza. Y a mí me hizo acordar, para los que somos profesores de historia y para los chicos que seguramente estos temas los han estudiado también por la Olimpiada, que se parece mucho al mutualismo, a esas primeras formas de organización de los trabajadores, cuando tanto el Estado como los capitalistas hasta les prohibían hablar adentro de la fábrica y se castigaba con la cárcel el hecho de asociarse. Y esto parece como una recuperación de esas primeras formas
que fueron de algún modo también, las formas de solidaridad fueron formas que dieron la posibilidad después de pasar a otro tipo de formas, que no era solamente ayudarse entre ellos, sino también disputar al poder espacios para el logro de derechos. Me hizo acordar a eso, ¿no? Esta forma de operar de esta cooperativa, de esta gente que se reúne para darse fuerza. Y yo quería aprovechar también esto, las fotos que decíamos hacer con Marcelo, cómo nos impactan a los profesores de historia las fotos viejas, ¿no? ¿Es cierto? Sí, compartimos. Pero además de las fotos nuevas, esas fábricas en las que están solo las palomas. Y nosotros mañana vamos al molino, escuchen, fábrica cultural. Les dirá algo, ¿no? Mañana cuando estén de vuelta, vamos a ver qué les dice eso. Yo quiero decirles, porque sé que la emoción me parece que me está empezando a jugar una mala pasada, que realmente, aunque falte escuchar a un grupo, estoy segura además, porque además he leído el trabajo, que ha sido magnífico lo que ustedes han hecho, lo que todos ustedes han hecho. Los 5 grupos, los 5 equipos, los 5 trabajos. Magnífico. Esto demuestra las posibilidades, no solamente del trabajo de ustedes como adolescentes, etcétera, sino las posibilidades de la iniciación en la investigación histórica en la escuela media, que es algo que prácticamente no conocemos su existencia. Y por el otro lado, quería decirles también con respecto a esta emoción de ver la capacidad de producir, lo que decimos siempre, cuando una puerta se abre, por lo general siempre hay algunos, muchos, que aprovechan esa puerta para hacer cosas importantes. Bueno, gracias chicos, y ahora le damos paso a Inflando Esperanza, ¿no? El grupo que va a presentar ahora está integrado por Victoria Santesteban, Lucía Rivici, de la Escuela Normal Superior número 10 Juan Bautista Alberti de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la profesora Mariana Zule, Inflando Esperanza. Se titula el trabajo. Buenas tardes, paso a presentarnos, mi compañera Lucía Ravigi, yo soy Victoria Santesteban, somos de la Escuela Normal 10 Juan Bautista Alberti de Capital Federal. Nuestro trabajo se titula Inflando Esperanzas y nuestra investigación se centra en la investigación de la cooperativa La Nueva Esperanza, que es una empresa recuperada por sus trabajadores en el año 2004, luego del cierre y abandono patronal en el año 2003, luego de una agonía económica que duró varios años, de la Global SRL, que fue la primera fábrica productora de globos del país. Enmarcamos el aspecto teórico del trabajo siguiendo los lineamientos de los textos de los módulos A y C provistos por la Organización de la Olimpiada, y también nos valimos de fuentes primarias y secundarias, como por ejemplo la observación directa, la entrevista con formato antropológico, el estudio del material provisto por la cooperativa y la legislación reguladora de las actividades a nivel nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, yéndonos hacia el principio de los años 90, el Estado comienza a implementar nuevas políticas que luego fueron conocidas como modelo neoliberal. En este contexto, pequeñas y medianas empresas quebraron porque no podían competir en una economía libre de mercado. Este fue el caso de la Global SRL, una fábrica familiar que quebró en 2003 y luego fue recuperada por sus trabajadores en el año 2004. Bueno, a continuación vamos a ver un fragmento de un video. Nosotros hicimos un video largo sobre la cooperativa que elegimos pequeños fragmentos para que no se hiciera tan denso. En esta primera parte aparece Leo y Male, que son dos integrantes de la cooperativa. Se encuentra en la parte final del proceso productivo, en la parte que embolsan los globos, y creemos que es una parte importante para dar un contexto a este trabajo porque se ven dos sentimientos muy contradictorios. Por un lado,
la tristeza que sienten al recordar la época en que quebró la fábrica, y por otro lado la esperanza y orgullo que sienten hoy en día al ver cómo pudieron seguir adelante y cómo hoy trabajan y con éxito. Se inició en el país en 1946, justamente coincide con la época peronista, donde se incentivó la industria nacional. Bueno, sus dueños son provenientes de Polonia, llegaron acá después de la Guerra Mundial y no tenían escasos medios económicos y tampoco tenían idea de lo que era esta fábrica. Llegaron con poca, o sea, vinieron y decidieron hacerlo esto para salir adelante de la situación económica que tenían. Fueron tres los dueños que llegaron acá. Espera. Bueno, estos dueños eran de origen polaco y como dije llegaron con la esperanza de poder resolver su situación económica. Bueno, alentados por el proceso que había acá de industrialización nacional, empezó la fábrica y bueno, durante las décadas del 40 y 50 y 60 fueron buenas épocas donde se notó el crecimiento de la fábrica. Después, con el proceso militar, estas políticas que se venían implementando fueron totalmente diferentes, donde se entraban importaciones y se desalentaba la industrialización nacional. Bueno, esta fábrica empezó a caer, después llegó Alfonsín al gobierno y también las políticas implementadas querían salvar esta situación, pero no fueron buenos los resultados. Y bueno, fue así que la fábrica empezó a caer. Bueno, estalló la hiperinflación y más adelante con el modelo neoliberal, como dije al principio, se le sumó un nuevo modelo económico que, de la mano de Domingo Cavallo, el de convertibilidad de la moneda, un dólar, que tenía como objetivo mantener las variables económicas y poder contener la inflación temporalmente. Pero a mediano y largo plazo desató la crisis política y social más grave del de nuestro país. Pequeñas y medianas empresas se vieron imposibilitadas y quebraron. A esta situación económica se le suman factores como es la implementación de nuevas políticas de flexibilización laboral, el aumento del contrato basura y la adquisición de nuevas tecnologías aplicadas a la industria, que dieron como resultado el aumento de la pobreza, el aumento del desempleo, el cuentapropismo aumentó, también aumentó la economía informal. Y fue en esta época que la fábrica global SRL comienza su peor caída y comienza a despedir gran parte de sus operarios. En un inicio eran alrededor de 250 y para esta altura ya contaba con 70. Los empleados recibían sus sueldos atrasados, no podían tomarse las vacaciones que les correspondían porque el dueño no les permitía y además ya no cobraban horas extras. Además, en el marco social no había una red de contención para los desempleados ni instituciones que le dieran la posibilidad de reinsertarse nuevamente en la sociedad, digamos. La única política que se aplicó fue el Plan de Trabajar en 1996, pero fuera de eso no había una red social que contuviera a los desempleados. Bueno, en el 2001 se caracteriza por ser
época en que surgieron nuevos actores sociales. Ya el descontento social se hacía notar evidentemente en la calle con cacerolazos, cortes de ruta, movimientos piqueteros, pero lo curioso es que los sindicatos dejaron de ser los protagonistas de estas movilizaciones y surgieron nuevos actores sociales, como por ejemplo la recuperación de fábricas. Este movimiento inició hacia 1996-98 y tuvo su auge en 2001 y luego se fue consolidando en un movimiento más amplio. La suma de estos factores, como son la recesión, la pobreza, el desempleo, la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, la imposibilidad de realizar transacciones bancarias por el corralito, son los factores que hacen que el 2001 sea conocido como la gran debacle tanto política como social y económica. Bueno, todo esto a nivel país, sumado al mal manejo que tenía el dueño de la empresa, lleva al quiebre en el año 2003, a fines del año 2003. Bueno, un día viernes los trabajadores trabajaron normalmente y después, por dicho de los vecinos, se enteraron de que a partir de ese día y todo el fin de semana habían estado trabajando camiones, se llevaron las máquinas del lugar a otro predio. Y bueno, cuando llegaron el día del lunes se enteraron de esto y bueno, se encontraron con la situación de no saber qué hacer, cómo hacer para recuperar las máquinas y cuál era su situación a partir de ahora, porque nadie les había dicho nada de lo que había sucedido. Bueno, fueron al Ministerio de Trabajo, obtuvieron el Fondo de Desempleo, pero lo que más les preocupaba a ellos era saber cómo iban a salir adelante y dónde estaban las máquinas. Ellos querían encontrar las máquinas y volver a que la empresa vuelva a funcionar. Bueno, fue así que, siguiendo al dueño, llegaron a un predio en Pacheco, lo siguieron durante 5 meses. Bueno, lo encontraron y por medio de por un hombre les hizo un comentario de que había una fábrica que por adelante daba señales de abandono, pero por atrás lo habían estado arreglando porque tenía 2 entradas. Bueno, y así fue lo que llegaron. Encontraron bolsas de residuos en la entrada que tenían solapas y cosas de globos y piñatas que bueno, le dieron la señal de que estaban ahí esas cosas. Bueno, después llegó la discusión de saber si comentarle a todos sus compañeros o quedarse ellos con comentarle a unos pocos, porque se suponía que había uno de los empleados que estaba vendido y estaba a favor del dueño. Bueno, finalmente decidieron contárselo a algunos más y fue así que acamparon adelante de la fábrica, primero ilegalmente, porque, bueno, no tenían permiso de nadie, y después con el juez decidieron que se lo legalizaban, entre comillas, y fue así que estuvieron también durante 5 o 6 meses más, pasaron las fiestas, hubo situaciones de violencia que entraron a las carpas y les pegaban, pero también hubo vecinos del lugar que les alcanzaban, no sé, hierba, azúcar, les permitieron usar sus baños, y bueno, así llegó un día que decidieron, como veían que no pasaba nada, decidieron entrar y llevarse las máquinas. Entraron, se llevaron las máquinas, las llevaron de vuelta al predio donde estaba la fábrica, que es donde funciona actualmente, que es en Villa Devoto, y entraron al lugar como ocupas. Los vecinos habían pasado ya casi un año, entonces nadie sabía nada y se preocuparon, llamaron a la policía y bueno, ellos quedaron como los malvivientes, no sé cómo decirlo, y bueno, tuvieron que empezar todo de vuelta. No tenían agua, no tenían gas, no tenían luz, tuvieron que empezar, bueno, que los vecinos le pasaban la luz. Después el tema del gas, ellos lo necesitaban porque para fabricar los globos necesitan prender hornos, y bueno, comenzaron prendiendo esos hornos con carbón vegetal y que dura bastante prendido, entonces empezaron sus primeras producciones. Bueno, contactaron a un mismo cliente que tenían de la otra fábrica, de la fábrica anterior, y este les dijo que los iba a ayudar. Y fue así como el 10 de enero del 2005 empezó de vuelta la fábrica. Y esta fecha la celebran siempre como feriado todos los años. En el inicio de la cooperativa, luego de los 3 primeros meses que inició, los socios fundadores no vieron ningún beneficio económico porque las ganancias que obtenían de las producciones que hacían las invertían en más materia prima para seguir produciendo.
Entonces fue después de 3 meses que pudieron llevarse 30 pesos por semana, y así da poquito. La materia prima que utiliza la cooperativa es de origen del 80% es importada. El látex proviene de Singapur y Malasia, y la tintura y otras materias primas provienen de Italia y Alemania, y el resto de la materia prima, el otro 20%, es de origen nacional, como por ejemplo el talco, el solvente y el alcohol. A continuación les vamos a mostrar otro breve fragmento del video en donde se ve un breve recorrido por la fábrica para que puedan sentir de una forma más palpable el ambiente en que trabajan los socios de la cooperativa. Como se puede ver en este breve fragmento, el modelo productivo utilizado por la cooperativa, nosotros lo definimos como una indicación del modelo taylorista y fordista, porque tiene algunas cualidades de ambos, o sea, no tiene un modelo productivo puro. Y también tiene algunas modalidades modernas, como por ejemplo el uso de internet para dar a conocer sus folletos, sus productos. Otra cosa que nos gustaría contarles es que todos los miembros de la cooperativa conocen todo el proceso productivo. En la antigua fábrica global, cada uno realizaba una tarea en específico. Pero en la cooperativa, cuando lo hicieron, decidieron que todos tenían que conocer todo el proceso, porque en caso de que faltara uno, se podían reemplazar y así no detener el proceso productivo y que no disminuyera las ganancias. Por otro lado, queríamos contarle otro hecho que me pareció curioso, el hecho de los retiros. Ellos al dinero que cobran no le dicen sueldo, le dicen retiro. Todas las semanas la tesorera de la cooperativa rinde las cuentas de la cooperativa y a cada socio se les liquida quincenalmente. No todos cobran igual, ya que por un lado están los socios fundadores que en el inicio de la cooperativa establecieron una cantidad de retiro que les correspondía teniendo en cuenta determinada cantidad de producción. Si la producción no es la que está pactada, se lleva un retiro inferior. Y por otro lado están los socios y los trabajadores que aún no son asociados, que trabajan por producción. Hay algunos que están a 15 o 17 pesos la hora. Y también cobran premio por asistencia, ya que si falta alguno se siente muchísimo la ausencia, ya que las máquinas que se utilizan son las mismas de hace 50 años. Ya que en su momento el dueño de la fábrica no tenía interés en invertir en la fábrica y las pocas ganancias que obtenía las depositaba en el banco Deutsche en Uruguay en Estados Unidos. Bueno, esta forma de cooperativa son viejas, no son nuevas, vienen desde Europa, llegaron acá y en la época de Perón se las legalizó con leyes y bueno, actualmente el permiso que tienen las cooperativas es de 1 año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo que lucha esta cooperativa como todas es que ese permiso sea a más largo plazo que sea definitivo. Bueno, en esta fábrica nos podemos encontrar con distintas subsidiariedades obreras, ya que por un lado están los trabajadores grandes y los jóvenes, y por ejemplo los viejos, viejos de la fábrica, que no quedan ahí, ¿no? Claro, bueno, mayor. Sí, los de antes, claro, de la antigüedad, me refería a eso. Usan el uniforme, mantienen las cosas de la higiene. Los sistemas de seguridad sobre higiene los usan, después
como hay mucho ruido, se ponen unos auriculares, ellos los usan, en cambio los jóvenes no les interesa, están escuchando su MP3, cada uno, viste, como viste, lleva su ropa, y bueno, hay diferencia social en eso. Lo que queremos decir con esto es que en la cooperativa pudimos ver cómo en vivo, digamos, las distintas subjetividades de los distintos trabajadores y cómo dos generaciones totalmente distintas pueden convivir bien, porque si bien hay sus conflictos, obviamente, porque tienen distintas tradiciones y distintas modalidades para trabajar, conviven bien porque en la cooperativa todos se consideran una familia y si bien hay conflictos como en toda relación humana, están bien. Ahora vamos a ver el tercer fragmento del video que hicimos, donde aparece un socio, Emilio, al que le hicimos una entrevista grabada y nos da desde su punto de vista cómo ve a la cooperativa. La cooperativa, desde tu punto de vista. Yo les puedo decir que desde mi punto de vista, ahora como estamos, nada que ver con el 2005. Nosotros en el 2005 habíamos recuperado la paz. Y esto, que por ejemplo usted estaba, seguramente que decían no. Hemos recuperado. Para nosotros mismos, que nosotros decíamos no. Le vamos para adelante. Así fue. Pusimos garras, pusimos ganas, pusimos sacrificio, trabajo, voluntad. Comenzamos a trabajar con un poquito de materia prima, y así fue, comenzamos a hablar. 3 veces se cobraron un peso, ¿por qué no llevábamos un peso? Nosotros guardábamos la plata para comprar materia prima. No puede ser así, llevamos nuestro principio, nuestro sacrificio. Y ahora el mercado lo dominó, vamos a ir para acá. Tenemos gente nueva, trabajadores, que son ya asociados, y así funciona. Pero no para adelante. Somos 30 compañeros, cuando recién comenzamos en la comisión, de a poquito vamos a terminar de lanzar los iguales. Tenemos que comenzar adelante. Bueno, a modo de cierre, les vamos a contar lo que sentimos nosotros de esta experiencia. En primer lugar, nos causó mucha emoción, nos comprometimos muchísimo con esta investigación y mucho entusiasmo durante todo el trayecto. Primero, nos sentimos muy felices cada vez que fuimos a la cooperativa porque eran muy buena gente, siempre nos recibieron muy amable, con un trato muy cordial, nos decían entrar, recorrer, sacar fotos, preguntar, nada, drama, siempre con esa buena onda y la verdad que nos íbamos felices, además de que nos pudimos involucrar un poquito con esas historias de vida que son increíbles, estar un año sin trabajo buscando las máquinas sin saber qué iba a pasar porque no tenía nada seguro. Por otro lado, encontramos dificultades en el momento de realizar las entrevistas porque no teníamos experiencia ni en entrevista ni sabemos editar videos ni nada, así que durante la marcha nos fuimos instruyendo, aprendimos a usar los programas y bueno, lo pudimos editar y también nos volvimos locas transcribiendo las entrevistas que hicimos con oral terrible. Agradecemos también a la profesora que nos guió durante el trabajo porque en un principio teníamos muchísima información, tanto de la cooperativa como lo de la Olimpiada. Estábamos llenos y no sabíamos cómo empezar. Entonces fue importante el papel de la profesora porque nos supo instruir para organizarnos, armar la estructura del trabajo y después ahí sí, nosotros nos pudimos organizar y bueno, pudimos ir armando el trabajo. Ahora les vamos a mostrar un video donde aparecen los miembros de la cooperativa y con la canción de fondo de Alejandro Lerner, Volver a empezar, porque creemos que concuerda perfectamente con esta pequeña historia que refleja la historia desde 1940
Bueno, esto último que dijiste me sentí tan identificado que no te imaginas. Digo, cuando contaba respecto de la cantidad de material que fueron acumulando, de los problemas que tuvieron para editar los videos, de cómo hacer para el trabajo que da transcribir las entrevistas. No es solo un problema o una tarea ardua para ustedes, sino para todo lo que tratamos de hacer, algo como lo que ustedes hicieron. Bueno, es así, pero como vos también dijiste, creo que el resultado es absolutamente gratificante, ¿no? Como en todos los trabajos que hemos estado escuchando, quería rescatar algo que no lo había dicho, pero que me parece que es sumamente importante, es que ese compromiso social que se muestra en cada uno de ellos, un compromiso social y un compromiso político, de alguna manera. No estoy, esto lo digo para los más chicos, no me refiero a un compromiso político partidario, sino un compromiso para con los demás, un compromiso que tiene que ver con querer dar cuenta de una realidad social pasada y presente que forma parte de nosotros y que es necesario conocerla para poder pensar cómo cambiarla. Nada, eso, y respecto del trabajo y de lo que ustedes expusieron, su exposición refleja claramente lo que escribieron a mí me resultó muy grato poder leerlo y poder conocer respecto de todas las acciones que tuvieron que realizar estos obreros para recuperar la fábrica. Eso tiene hasta una serie de aristas y de elementos que son muy interesantes, ¿no? Y que lo hacen a trabajo atractivo. Así que felicitaciones. Gracias. A mí también me pareció muy buen trabajo, además me pareció muy bueno esto del trabajo, se notó, digamos, el trabajo en equipo, son dos que han formado evidentemente un equipo, por otra parte, bueno, destacar, en realidad creo que nos han emocionado a todos, y debo decir que todos los trabajos nuevamente vuelven a emocionarnos como nos emocionaron el año pasado. Disculpen por ahí si se me corta la voz, pero en realidad, porque creo que tiene que ver con lo que creo que vamos a compartir muchos aquí adentro, quienes estamos convencidos, digamos, que la educación puede transformar y puede cambiar a los sujetos, esto lo confirma, ¿no? O sea, verlas a ustedes y a todos los compañeros que pasaron antes, o sea, confirma eso, el hecho de que uno puede cambiar, puede transformar la mirada que tiene sobre la sociedad a partir de una historia de vida, como ustedes dijeron muy bien hoy, y recuperar esta historia de vida de los trabajadores, que son los que en definitiva hacen la historia, para los que creemos que es así. Y por otra parte, una reflexión que me generó el trabajo de ustedes es lo que pasa con estos trabajadores una vez que recuperan la fábrica y las diferencias que se pueden generar hacia su propio interior, como sujeto, digo, ¿no? Me preguntaba, bueno, hasta qué punto estos trabajadores que fueron los primeros, los que, como decía José, que ustedes recuperaron muy bien, salieron a luchar y a buscar las máquinas, comienzan a diferenciarse de los otros, en definitiva, ¿no? Y comienzan esa lógica de ir como, bueno, sintiéndose parte de que eso que recuperaron es propio. Y ahí aparece la lógica de la propiedad privada y hasta qué punto una cooperativa puede zafar de la lógica del sistema. Eso es como una reflexión para todos. Y se lo paso a la profesora. A ver si me sale. Yo pienso en los chicos de la categoría A, porque no tienen estas temáticas, básicamente en sus materiales de estudio. Y yo los veo acá, y los veo escuchando, y eso también se suma al enorme placer y a la emoción. Porque por ahí aquellos que les tocan temas de la historia más reciente pueden sentir una mayor comprensión, una mayor afinidad con estos trabajos de iniciación en la investigación histórica que están pensados en relación a
la categoría B. Así que les prometemos por esto mismo, que vamos a seguir pensando la posibilidad de la categoría C desde primer año. Es decir, una A que sea C, una B que sea C, no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Quería decirles que verdaderamente acá hay acciones colectivas y aquí hay, si bien Marcelo habla mucho de los obreros y de su papel en la historia, los que estamos trabajando con la historia reciente sabemos de la emergencia de nuevos actores y sabemos que, por ejemplo, los obreros que recuperan fábricas no son la clase obrera tradicional. Pero eso no significa nada, no significa ni más ni menos, ni mejor ni peor. Significa que para comprender la historia también hay que comprender la emergencia de nuevos actores. Y felicitaciones a ustedes. Más, pero nada más que un ratito. No quiero poner nervioso, pero yo no sé si lo vamos a tener que hacer en la práctica alguna acción colectiva, porque los señores, hablando de colectiva, colectivo, no quieren esperarnos, pero creo que algo vamos a lograr, negociaremos. Acá Adriana les va a proponer un trabajito de 3 minutos, muy importante. Y después nos vamos. Bueno, ustedes saben, les comento que la categoría C consta de 2 premios. Un premio o un ganador, si se quiere, porque no dejamos de estar en esta instancia. Hola, ¿me dicen acá? No, básicamente contarles que la categoría C tiene 2 premios. Un premio o 2, si se quiere, ganadores. Uno que va a decidirlo el jurado y otro que es por votación de los pares. O sea que en este caso yo les voy a repartir unas hojitas, es solamente para los chicos, categoría A, B y C, todos los alumnos pueden elegir el trabajo con el cual más se sintieron identificados de sus compañeros y les entregamos esta hojita. Tienen el detalle de los 5 trabajos y tienen que marcar solamente uno, y el que tiene